En uno de sus últimos tweets, Michael Burry advertía: la inflación ya alcanzó su punto máximo, pero no es el último pico de este ciclo. Es probable que veamos un IPC más bajo, posiblemente negativo en el segundo semestre de 2023, y a Estados Unidos en recesión según cualquier definición. La Reserva Federal recortará y el gobierno estimulará, y tendremos otro pico de inflación. No es difícil. En 2023 vamos a ver mucho más que una crisis económica. Y en este vídeo vamos a hablar de todo lo que va a venir y de las 3 formas de protegernos. Siempre digo que en el mundo de la inversión o ganas o aprendes. Y creo que en 2022 todos hemos aprendido o recordado muchas lecciones olvidadas durante los últimos años. Después de la gran caída de marzo de 2020, asistimos a una vuelta en V que nadie esperaba y que en pocos meses llevó al mercado a máximos históricos. Asistimos a 2 años de rentabilidades récord, 2 años que pasarán a la historia por el impresionante número de nuevas salidas a bolsa de compañías al calor de un apetito insaciable de los inversores que no sabían qué hacer con el dinero gratis que les estaban dando sus gobiernos y el dinero prestado casi a tipos cero que les proporcionaban sus bancos. Entre todos fuimos calentando una burbuja que poco a poco se iba fraguando en industrias como los vehículos eléctricos, las energías renovables, las criptomonedas o las meme stocks. Todo subía y ganar dinero era fácil. Fondos disruptivos que invierten en compañías que ni siquiera generan beneficios ofrecieron rentabilidades del 300% en 12 meses. Bitcoin ganaba en el mismo periodo un 1000%. Y un fabricante de coches eléctricos que aún no había vendido ni uno solo de sus prototipos multiplicaba su precio en bolsa por 6 veces, más 500%. Una enorme burbuja que se iba cocinando y de la que ya hablamos en este vídeo en el mes de enero de 2021 y que ya han visto más de 46.000 personas. Desde finales de 2021 y durante todo 2022 hemos vuelto a recordar que las valoraciones cuentan y que, como dice Warren Buffett, cuando la marea baja se ve quien estaba bañándose desnudo. Todas esas compañías que aún no generaban beneficios y se asentaban en promesas de una nueva tecnología disruptiva fueron las primeras caídas y probablemente las más dolorosas. Meme stocks cayendo un 70, un 80 o un 90%. En algunas de ellas asistimos a una manipulación desmedida y muchos inversores de los que se subieron al carro han quedado por el camino, abandonando para siempre el mercado después de haber sufrido grandes pérdidas. Otros, a día de hoy, siguen en la lucha, manteniendo e incluso ampliando posiciones en lo que consideran una lucha de poderes. Solo el tiempo dirá si son capaces de vencer y el mercado consigue no sucumbir ante tantas presiones y tantos intereses ocultos. En un año en el que 10 de los 11 sectores lo han hecho mal en bolsa, creo que conviene reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Ese único sector que ha conseguido salir bien parado en 2022 ha sido la energía, y en mi opinión ha sido fruto de un rebote, un triste rebote procedente de una guerra sin sentido, como casi todas, que ha sembrado el miedo y la incertidumbre sobre una posible escasez energética que ha disparado los precios de las materias primas, y por consiguiente de las empresas que las operan. El sector de utilities casi consigue mantenerse a cero, una ligera caída de menos del 1%. El sector industrial ha caído un menos 7% desde inicios de 2022. Y el sector de consumo estable, un sector defensivo por definición, en el que muchos inversores habían puesto sus esperanzas y el grueso de sus carteras, ha caído solo un menos 2,33%. Sector salud, otro de los sectores más defensivos y en el que varias compañías han brillado este año, se ha dejado más de un 3% este año. Materiales y sector financiero sufriendo pérdidas en el año de alrededor del 13%. Y los 3 grandes perdedores del año: sector inmobiliario y tecnología de la información con pérdidas de casi un 30% y servicios de comunicaciones se ha dejado más de un 40%. Mientras tanto, el S&P 500 ha caído casi un 20% en el año, el Nasdaq alrededor de un 35% y el Dow alrededor de un 10%, con rebotes de más 20% por el camino. El oro se ha mantenido en una tendencia lateral con altibajos por el camino para cerrar el año prácticamente plano. ¿Valor refugio? Estar invertidos en oro durante 2022 nos habría protegido de las enormes caídas de la renta variable, pero no habría sido un refugio para obtener rentabilidad neta positiva, debido, como sabéis, a las altas tasas de inflación que venimos arrastrando y que han llegado a estar por encima del 10% en muchos países. La foto de 2022 queda clara a estas alturas. Renta variable donde solo habrías invertido con éxito en un único sector y en muy pocas compañías. Renta fija en el peor año de su historia moderna. Materias primas volátiles y peligrosas y con rentabilidad cero en el mejor de los casos. En definitiva, un año para dejar atrás cuanto antes. ¿Y 2023 pinta mejor? Tenemos todo por escribir, pero a priori será un año en el que las incertidumbres macroeconómicas van a continuar.
No hemos visto ni el techo ni el punto de pivote de los tipos de interés por parte de la Fed y los bancos centrales. La guerra en Ucrania parece no tener fin y con ella la amenaza de escasez y crisis energética van a continuar. La amenaza del COVID continúa planeando sobre muchos países, especialmente en China, donde los confinamientos masivos y los parones productivos aún son continuos, y ya conocemos los peligros que esto entraña. Lejos de ser un problema para China, se trata de un riesgo global, por la enorme dependencia que en Occidente tenemos de la cadena de producción en China. Una situación de sobreendeudamiento público general, en países desarrollados y subdesarrollados, que se encuentra en récords históricos, que supone un peligro inminente y que ya está haciendo tambalearse a algunas de las economías líderes en el mundo, como ya sucedió en Reino Unido y sus problemas con su sistema de pensiones. La burbuja inmobiliaria provocada por el exceso de liquidez y el fácil y barato acceso al crédito está empezando a deshincharse en Estados Unidos y en algunos países europeos, y serán más los que vienen. Y una inflación que, aunque creciendo menos, continúa demasiado alta, más de lo que los ciudadanos de a pie podemos soportar sin invertir y sin intentar hacer crecer nuestros ahorros. Entonces, ¿qué viene en 2023? Probablemente veamos más caídas, y yo tengo la esperanza de que 2023 sea también el año de la recuperación, no de la económica, que me temo que nos tomará un poco más de tiempo, probablemente no volvamos a otro ciclo económico de crecimiento hasta al menos 2025, pero sí confío en que el mercado tocará suelo y comenzará a rebotar mientras la economía aún esté mostrando debilidad. El mercado nos ha demostrado en muchas ocasiones que actúa como indicador adelantado, al menos 12 meses. Lo más probable es que el mercado rebote mientras los datos económicos sean malos, en el momento en el que todo lo peor se haya descontado por completo y solo queden sorpresas positivas por llegar. Entonces, ¿dónde colocamos nuestros ahorros y cómo nos protegemos de la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación? ¿Y cómo nos protegemos de las enormes caídas que estamos viendo en prácticamente todos los activos? Por mi parte, y esto es solo una opinión, aunque compartida por algunos de los grandes inversores como Ray Dalio, si no has visto los últimos vídeos sobre Ray Dalio del canal, te dejo el link aquí arriba para que puedas verlos después. Yo sigo 3 reglas de oro ahora mismo. Primero, mantener una buena posición de liquidez. En mi caso, siempre intento mantener al menos un 15% de mi cartera en liquidez para poder aprovechar oportunidades si se presentan en cualquier momento. En estos momentos, mi posición de liquidez es de más del 50% de mi cartera. Segundo, tener muy en cuenta la diversificación de mi cartera y mantener la mente abierta. Invierto en diferentes tipos de activos, en diferentes sectores y en diferentes acciones, y además voy rotando la exposición. En 2020 y 2021 no me habría planteado, y así lo expuse en varios vídeos, invertir en renta fija, pero en estos momentos, con bonos del gobierno de Estados Unidos, ofreciendo rentabilidades de alrededor del 4%, no me parece para nada mala opción para colocar al menos la parte más conservadora de la cartera. Sigo pensando que tener una parte de la cartera invertida en oro también aporta estabilidad en momentos de incertidumbre. Echa un vistazo al comportamiento del oro durante las peores crisis en bolsa de la historia. Cuando termines de ver este vídeo, te van a sorprender. Y por último, dentro de mi cartera de acciones, soy mucho más selectivo con las acciones que incorporo a la cartera. Utilizo herramientas como Seeking Alpha y Ticker.com para analizar compañías, comparar su rentabilidad, su crecimiento, su nivel de deuda, su valoración actual, y lo comparo todo con su media histórica, con la media del sector, con la media del mercado en general, para poder detectar solo las verdaderas oportunidades de inversión. Y si quieres saber cómo hacerlo con un ejemplo práctico, haz clic en el siguiente vídeo.